y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué dice? ¿Le parece bien si me acompaña usted también en la lectura para todos a una sola voz dar inicio a este texto? Sí. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre celestial, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te agradecemos infinitamente por esta noche, por este tiempo que tú nos regalas. Gracias porque ha tenido que pasar muchos meses para, desde el domingo pasado, reaperturar un culto que lo teníamos y en concurrencia siempre estuvo lleno. Entendemos, oh Dios, que poco a poco tu pueblo irá domingo a domingo habituándose también para congregarse por la noche, porque creo yo que no todos de pronto podrán hacerlo en la mañana. Mas sin embargo, gracias porque hemos tenido respuesta y día a día, Señor, usted va incrementando a aquellos que necesitan ser alimentados por tu palabra. Solo te pido que me des, oh Dios, la capacidad de poder explicar esta porción y que este domingo quede consagrado para poder justamente apercibir a una iglesia. Señor amado, si algo usted tuvo en su corazón, siempre fue, mi Dios, el de poder mantener atento a sus discípulos para que nadie los perturbe, nadie, Señor amado, los aparte de la fe. Danos esos privilegios, llénanos, oh Dios, y que en esta noche Cristo pueda, Padre, en todo y por todos ser glorificado. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, verso 1. El apóstol Pablo escribe obviamente al líder de la iglesia de Éfeso diciéndole: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En este texto es bueno, y de hecho va a ser la introducción, como se lo he venido diciendo. Este texto usted tiene que reconocer palabras que son de gran importancia. El primero de estos es cómo inicia, a manera de alerta o de exhortación de Pablo a Timoteo. Le dice: debes saber esto. Mi amado hermano, el verbo saber también implica no solamente conocer, sino comprender y entender. Mi amado, cuando Pablo le dice a Timoteo: debes de saber, le está diciendo también debes de comprender y debes de entender. Mi amado, no todos penosamente tenemos la capacidad de discernir los tiempos presentes. Y para poderlo hacer hay que analizar, hay que, mi amado hermanos, como lo suelo a veces decir yo, hay que sumergirse en las Sagradas Escrituras. Pablo le exhorta a Timoteo de que debe también comprender y entender, siendo él el responsable de la iglesia que tenía a su cargo. Si él no daba lugar a poder razonar, a poder entender, comprender la situación en la que se estaba desarrollando los hechos, entonces ¿quién más lo haría? Mi amado, creo yo que en cada hogar, cada padre o madre es responsable de la seguridad de los que viven en casa. Creo, sin temor a equivocarme, ¿verdad? Un padre y una madre no solamente velan para que tengan un plato de comida, no solamente velan para que tengan algo que ponerse o servicios básicos que utilizar. Entre otras cosas, uno de los roles más importantes de los padres en casa es mantener la seguridad de los que habitan allí. Y esa seguridad, mi amado hermano, compete dentro también de la iglesia por parte de quienes en Dios tenemos la responsabilidad de ser veedores del rebaño. Y Dios nos alerta diciendo que debemos de saber, debemos de entender y comprender, justamente aquello que luego Pablo complementará diciéndole en qué tiempos estamos viviendo. Mi amado, adicionalmente, cuando Pablo le dice a Timoteo acerca de el tiempo, nuevamente sale a relucir una palabrita que usted ya la conoce de memoria:
Kairos. Nuevamente el Señor le dice a Timoteo, sí, debes de saber en qué Kairos estás viviendo. Amén. ¿En qué tiempo de Dios estás viviendo? Mi amado, insisto, para la iglesia o para los que tenemos en Dios, digamos, el rol o el desempeño de ejercer sobre todo el pastorado, o siendo, como lo digo siempre, los veedores de la iglesia, para nosotros, mi amado hermano, los tiempos no se miden estrictamente en el calendario que nos rige. Nosotros tenemos que ver en qué tiempos bíblicos estamos viviendo, para poder dar justamente las pautas necesarias para la iglesia, para que ésta se aperciba, para que ésta sepa o esté atenta o alerta a los acontecimientos que obviamente hoy por hoy creo yo que son de conocimiento mundial. Cuando vamos aún más también en el versículo primero, no solamente Pablo quería que él entendiera, sino que él también estuviese dispuesto en el, digamos, en el kairos, en el tiempo, y adicionalmente le dice que serían tiempos peligrosos. Aquí sí hay algo curioso. En el término peligro, Pablo utiliza en el griego el término jalepos. Me encanta siempre dar etimologías de verbos, sobre todo, o de palabras o de sustantivos que tienen realce en el término bíblico. El término peligroso en griego vendría a ser la palabrita jalepos, tal como usted me la escucha, la puede escribir, jalepos. Y ese término jalepos, que significa peligroso, significa duros, difíciles y penosos. Ojo. Sí, ese término en griego, peligro, mi amado, significa duros, difíciles, pero también penosos, o usando un sinónimo, tristes. Mi amado, los tiempos en los que hoy por hoy, del cual Pablo advertía a Timoteo, han llegado. Obviamente que sí, eso es innegable. Vivimos en tiempos, diríamos, en tiempos duros. Por eso me encanta el término jalepos que se utiliza en esta porción bíblica. Pregunto, ¿usted actualmente cree que vive en tiempos fáciles de vivir? Mi amado, nosotros estamos rodeados no solamente de una generación nueva, sino que aún todavía mantenemos algo de generaciones pasadas con nosotros. Y si usted habla con las generaciones pasadas a las actuales, ellos le dirán que antes la vida era mucho más fácil, mucho más ligera, no era tan pesada como la es ahora. Esos tiempos, mi amado hermano, peligrosos, esos jalepos, ojo, no solamente han de ser duros, sino que también han de ser difíciles. Difíciles en todos los sentidos. No solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito propiamente, sobre todo económico. Qué duro es poder llevar $1 a la casa hoy por hoy. Qué duro es poder, mi amado hermano, lidiar las situaciones. Antes se resolvían con mayor facilidad, pero ahora son tiempos muy difíciles. Adicionalmente también implica penosos o tristes. Mi amado, no solamente por el ámbito espiritual, sino en función de todo lo que el hombre tiene como, diríamos, como desarrollo cotidiano. Hoy por hoy, mi amado, hay dolor y tristeza por todos lados. Esos tiempos son de los cuales Dios en esta preciosísima noche, allá en 2 de Timoteo 3:1, lo tomará como base, como para de allí partir, obviamente, a desencadenar un sinnúmero, diríamos así, de revelaciones bíblicas plenamente identificadas, pero que usted y yo debemos de saberlas para poder, mi amado hermano, vivir y ajustarnos de acuerdo a esos tiempos, sin caer, obviamente, en los males de estos peligrosos tiempos. Cuando vamos a la escritura, entonces, vamos a ver hoy en esta preciosa noche uno de esos, diríamos, de esas etapas de esos tiempos peligrosos. Una de esas facetas, una primera parte de muchas que vendrán, que, mi amado, Dios desea revelar o Dios desea dar a conocer para que no nos agarre de sorpresa.
Uno de esos, mi amado hermano, es lo que dice la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso número 1. Es decir, tiempos peligrosos, apostasía. Vamos a empezar por allí. Sí, tiempos peligrosos es el término o es el tema general, pero podría ponerle domingo a domingo algo adicional a aquello y va a ir variando. Sí, tiempos peligrosos, apostasía. Son tiempos, mi amado hermano, de apostasía. Dentro de esos tiempos, como le decía las definiciones, sí, que debo de reconocer, entender o comprender, vivimos en los tiempos de Dios donde muchos de nosotros están arrojando la toalla del evangelio. Penosamente, están abandonando la fe, están apostatando de la fe. Mi querido hermano, y como base complementaria, como un subpunto al capítulo de 2 de Timoteo 3:1, abra conmigo la Biblia en la primera carta de Timoteo, capítulo número 4, verso 1. Aquí nos quedaremos para desarrollar este primer y gran tema de los tiempos peligrosos, apostasía. ¿Lo tenemos? Dice entonces el Señor lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, capítulo 4 verso 1, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mi amado, esto es tremendo. Esto lo he dividido justamente en esas tres esenciales partes del capítulo número 4, verso 1 de Primera de Timoteo. La Escritura nos dice que es el Espíritu Santo el mayor interesado en que tú reconozcas en qué tiempo estamos viviendo. Recuerda que cuando Jesús prometió que vendría el Espíritu Santo, Él ya nos anticipaba diciendo que Él nos dará a conocer o nos revelará todas las cosas. Y si bien es cierto, mi amado, entre muchas cosas que Dios nos ha podido revelar a través de su Espíritu, una de ellas o una esencialmente importante de ellas es poder reconocer que en esos postreros tiempos muchos apostatarían de la fe. Ahora, el término apostatar o apostasía, mi amado, apunte, porque recuerde que es importante reconocer conceptos. Sí, de allí que si vendrá siempre usted con pluma o con un lápiz, con un papel, sí, le sería de gran utilidad. Y más bien invito a que trajera siempre a la iglesia un cuaderno, porque las hojitas a veces ruedan de hoja, de página en página, y el rato de la hora se le extravía. Mi amado, apostasía, abandono de principios en lo que uno ha creído. En el caso, obviamente, de los aspectos religiosos, vendría a ser la negación de la fe. Repito, abandono de principios en los que uno ha creído o negación, en este caso, de la fe. Apostatar no es otra cosa más que simplemente dejar de creer en aquello que antes se había creído. Qué interesante. Hoy por hoy, mucho pueblo cristiano, mi amado hermano, ha comenzado a dejar sus conceptos o sus definiciones en cuanto a la fe cristiana, las ha comenzado a abandonar o a dejar como algo obsoleto. Muchos en la actualidad, mi amado hermano, se han visto inmersos en una apostasía, pero a una escala, diríamos, que sobrepasa los estándares. Antes se escuchaba de gente que apostataba de la fe, pero ahora, mi amado hermano, no hay ni siquiera una forma de estandarizarlos.
Hoy por hoy, mi querido hermano, si usted, por ejemplo, va a la región europea, mi querido hermano, justamente hoy escuchaba yo un comentario, sí, o noticias, diríamos cristianas, en una emisora cristiana también, que hoy por hoy, mi amado hermano, en toda Europa, y cuando hablo de Europa, hablo de toda una, diríamos, cantidad de naciones que encerrarían, diríamos así al ojo, le digo, más de 50 países. Mi amado, sí, solamente, como para que se dé una idea, el 1%, ojo, el 1% de la población, mi amado hermano, sí, buscará una fe que no sea el catolicismo en la región europea. Solo el 1% buscará, sí, una religión que no sea propiamente el catolicismo. Y del 99% de los religiosos católicos, mi amado, del 99% se estima que un 90% no conoce absolutamente nada de las Sagradas Escrituras. Son, como determinaríamos nosotros, son religiosos simplemente fundamentados en la tradición, pero nunca tras la convicción de una fe sustentada con conocimiento. Mi amado, eso solo como para determinar esa región. Cuando vamos a la Escritura, la Biblia nos dice que en los postreros tiempos muchos apostatarían de la fe, y dará, mi amado hermano, si de una u otra forma, dará los antecedentes del por qué o qué los inducirá a abandonar la fe. Antes de adentrarnos en ese aspecto, mi amado, debemos también de complementar que la apostasía ya ha sido, sí, no solamente diríamos dada a conocer que vendría, sino que esto también conlleva un sinnúmero, diríamos de esa forma, de características de poderlas reconocer bíblicamente. Abandonar la fe no necesariamente tiene que ser abandono de la iglesia. Yo quiero que aquí sí usted tenga una mente muy abierta para entender, sí, las, digamos así, las perspectivas divinas para poder realmente decir, él está en la iglesia, pero él no está en la fe. Que se vendrían a hacer dos cosas totalmente diferentes. Alguien puede estar en un hogar, pero simplemente de relleno, sin ocupar su rol. Estaría simplemente ocupando un lugar físico, pero no un lugar de desenvolvimiento en cuanto a su rol. Ahora, cuando uno va a la segunda carta, no pierda Timoteo, 1 Timoteo 4:1, no lo pierda, porque allí seguiremos hilando fino y veamos un texto de apoyo. Por ejemplo, en la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo número 3, versículo número 3, nos dirá el Señor lo siguiente. Segunda carta o epístola del apóstol San Pedro, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Leeré versículo número 3 también. ¿Ya lo encontró? Dice el Espíritu Santo: sabiendo primero esto, y esto hablando de la venida del Señor, dice, sabiendo primero esto, y volvemos a la misma palabra que se ha estado trillando, que en los postreros días, ¿qué vendrían? Vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y añado con el verso número 4, y mira que estos burladores estarán dentro de las iglesias, porque de lo contrario no tendrían oídos que los escuchen. Verso 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hablando de la venida ¿de quién? De Cristo Jesús. Obviamente que usted eso no lo escucha allá afuera de la gente común. Eso usted lo escucha desde aquí adentro. Amén. Desde las filas del evangelio, desde las filas de la iglesia. Porque ellos dicen, porque desde el día
en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, permanecen inalterables. Por ahí usted escuchará así que muchos dirán, sí, dicen que viene Cristo y Cristo que no viene nada. Dicen que va a ocurrir aquello en el rapto y el rapto no ocurre. Dicen que hay resurrección y resurrección ni se ve. Dicen esto, dicen lo otro. Amado, eso se oye con gran fuerza dentro de las mismas iglesias. Ahora, esos son indicios que a mí me dan para poder decir, este hombre está de una u otra forma con el dedo gordo del pie acariciando, ¿qué cosa? La apostasía. Su enfriamiento viene, mi amado hermano, en cuestionar, obviamente, la palabra de Dios. Diríamos así, sus razonamientos no le permiten aceptar algo que es conforme a la fe. Cuando vamos a la escritura, mi querido hermano, es pues muy, digamos así, es muy palpable de que este tipo de, diríamos así, de corrientes afecta, mi querido hermano, sí, afecta de manera directa, sí, lo que ellos antes habían creído. Cuando retomamos, como le dije que solo tomaría una pequeña referencia, cuando retomamos primera carta de Timoteo, capítulo número 4, mi amado, nos dice el Espíritu Santo que esa apostasía vendría con gran, diríamos así, con gran fervor, sí, a consecuencia de dos situaciones adicionales. La primera ya la reconocemos, la apostasía es abandono de la fe. Y vaya que hoy por hoy se ve mucha gente, sí, dejando no solo de congregarse, sino dejando de creer en la sana doctrina. Por otro lado, ¿qué más nos sigue diciendo el capítulo 4, verso 1? Dice el Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, hablando de la fe en Cristo, escuchando, y aquí nos vamos a detener, escuchando a espíritus engañadores. Aquí sí vamos a adentrarnos para ir al detalle. Mi amado, cuando hablamos de espíritus engañadores, ¿qué se le viene a usted a la mente? No quiero que lo asocie como para poder quitar, diríamos, malos conceptos. No lo asocie con Satanás. No lo asocie con el diablo, no lo asocie con los demonios. Simplemente, mi amado hermano, trate de ver conforme a la perspectiva de Dios, ¿qué es lo que nos quiere decir? Si cuando hará la mención en el versículo 1, escuchando a espíritus engañadores. Mi amado, todo ser humano, creyente o no, todo ser humano es un ser tripartito. Tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Y allí, mi amado hermano, no se refiere al Espíritu Santo ni tampoco se refiere a los espíritus caídos. Se refiere al espíritu del hombre, estrictamente del hombre. ¿Cómo poder corroborar esto? Mi amado, acompáñeme, si le pido, y venga conmigo a la carta de los Gálatas. Carta a los Gálatas. ¿Lo encontró? En el capítulo 1 es interesante ver esto. ¿Ya lo tiene? Recuerde que en los postreros tiempos se apostatarán de la fe porque le darán oído a espíritus engañadores. Gálatas capítulo 1, verso número 6 al 7. Espero que cada cita bíblica usted la vaya almacenando en su buen, diríamos, no solamente en su buen corazón, sino también en sus referencias de estudio bíblico. Dice el Señor: estoy maravillado. Recuerde que Pablo
le está hablando por carta a la iglesia de Gálatas. Estoy maravillado o asombrado de que tan pronto, ojo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sí, vayámonos, como que dicen por allí, vayámonos sincronizando con la escritura, vayámonos identificando con el texto. Pablo había venido predicando el evangelio a muchas regiones en Europa. La provincia o la ciudad de Gálatas era una de ellas. Y el evangelio había quedado en su debido momento bien cimentado, en su debido momento. Pero cuando él vuelve a visitar la iglesia, mi amado, se extraña de que tan rápidamente lo que él había sembrado, mi amado, luego ahora se vea en ellos algo totalmente distinto. Es como la parábola que decía el Señor, creo que es el libro de Isaías, si no me falla la memoria, ¿sí? Donde el Señor le dice: yo sembré uvas y coseché, ¿qué cosa? Uvas silvestres. Es decir, son uvas, sí, son uvas, pero las uvas silvestres son uvas agrias. Dirá cualquiera, pero es uva, sí, pero no es el tipo de uva que yo sembré. Eso mismo es lo que dice Pablo. Yo sembré el evangelio, ojo, pero ahora que vengo a ustedes, veo que hay o está el evangelio, pero de manera distorsionada. ¿Qué había pasado? Bueno, si volvemos, no pierda Gálatas, no lo pierda. Si volvemos, mi amado hermano, al texto de Primera de Timoteo 4:1, mi amado, lo único que explica que haya ocurrido es que la iglesia ha escuchado a espíritus engañadores, que han utilizado, obviamente, han utilizado el evangelio, pero lo han tergiversado. Cuando se habla de engaño, mi amado hermano, a mí que me encanta siempre andar viendo significado de las cosas, mi amado, cuando se habla del término engaño, se habla literalmente de una manera deliberada hacer creer lo que no es cierto. ¿Sí? El término engaño significa hacer creer algo que no es cierto. Claro, y se lo hace de manera deliberada. Yo sé que no es así, pero como juega a mis intereses, se lo hago saber, se lo hago creer, utilizando obviamente todas las herramientas como para poder tener sustento bíblico. Y como, claro, cuando un creyente lee en la Biblia que dice lo que yo quiero que diga, usted me dirá amén y lo creerá. Lo creerá por completo. Mi querido hermano, volviendo a la carta de los Gálatas, dice el Señor allí en el verso 6 que Pablo estaba asombrado, maravillado, pero no un asombro de gozo, sino de espanto, de susto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, pero un evangelio diferente o distinto. Verso número 7 dice: no que haya otro evangelio, sino, subraye esto, que hay algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Espíritus, es decir, hombres que obviamente haciéndose maestros, porque eso también en algún momento se lo estudiaba acá. Hay mucha gente que quiere ser maestro. Me recuerdo tanto que un hermano me dijo: pastor, el Señor en un culto me habló y yo quisiera predicar. Digo, qué bueno, hermano, para que se instruya y comience a enseñar desde los muchachos. No, en el altar. Digo, pero hermano, a usted le falta mucho. Sí, pero ya con la convicción del Espíritu, la Biblia dice que Él nos capacitará. Sí, pero también la Biblia dice que el obrero debe de estar preparado para toda buena obra. Y usted no tiene preparación. Y ahí como que
como que dudó y me dijo, bueno, pero en todo caso él me dijo, él tomó mis palabras, pero en todo caso, como no me ha dicho que no, lo voy a tomar como un sí. Yo digo, tómelo como usted quiera, pero de que usted lo tome a que yo lo ponga, va a haber un buen tiempo, le digo. O sea, unos 4 o 5 años. A que se prepare, pues, hermano. Porque si desde acá dice una barrabasada, mi amado, todo el trabajo de posiblemente de un año en un día lo tira abajo. Ahora, dice el Señor, no que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que haya algunos que os están, ¿qué haciendo en la iglesia? Los están perturbando y mira, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esos son espíritus engañadores. Primeramente, perturbar. Cuando hablamos de perturbar, hablamos de malograr o tratar de que la iglesia crea, sí, bajo otra consideración las palabras de Jesús. Mucha gente puede en algún momento coger una doctrina de Jesús y hacerle decir a la conveniencia del individuo que se para al frente algo que Jesús no quiso decir. Quisiera tomar una referencia, lo voy a hacer al azar, a la verdad, pero quiero que me acompañe al Evangelio, sí, de Lucas. Acompáñeme, por favor. Solo como para que sí, veamos hasta dónde se puede manipular y sobre todo con qué facilidad se puede, sí, hacer decir a la Biblia algo que no dice, pero que si yo quisiera sacarle provecho, la manipulo. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 17, verso 7. Pase, mi hijo, no me deje la puerta abierta. Si entre. Ahí hay una sillita, ahí facilítenle una sillita al varón. Qué bueno. ¿Lo tiene? En Lucas capítulo 17, versículo número 7 en adelante, ahí hay una corta porción bíblica. ¿Sí lo tiene? Sí, ahí ayúdenle con una Biblia para que lea también nuestro amigo. Dice, ¿quién de vosotros, dice Jesús, quién de vosotros teniendo un siervo que ara, es decir, que comienza a hacer surcos en la tierra para sembrar, o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, el dueño, ¿no? O el señor, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, es decir, recoge tus vestidos y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, ¿qué le dice? Come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y él responde, pienso que no. Verso 10, léalo. Ahora vamos a manipular el texto. Ojo, de manera anticipada se lo digo, Esto es un ensayito nada más. Vamos a suponer que yo ponga a predicar a un hermano como si se lo hace en otro lugar. Y luego el hermano me dice, pastor, todo bien, gracias a Dios, se predicó, la gente se convirtió a Cristo. Hermano, le agradezco por la oportunidad, gracias por la confianza. Sí, y espero que Dios me siga usando y gracias nuevamente me dirá por el servicio o la oportunidad de poder servir al Señor. Qué bueno, hermano, que Dios lo siga bendiciendo, vaya y descanse. Listo. Y así lo tenga 5 años. Y él en un momento me diga, pastor, ¿usted cree que me podría dar para el colectivo para ir a la iglesia? Digo, varón, mire lo que dice Lucas capítulo 17. ¿Y qué dice, hermano? Ahí está clarito que no lo ve. ¿Qué cosa? Venga conmigo a la Biblia. Y vamos, lee, yo lo llevo. Y le digo en el versículo número 10. Así también vosotros. Yo le digo, así también usted, hermano. Cuando haya hecho todo lo que ha hecho,
Mi amado, no reclame nada. La Biblia dice que lo que tiene que decirme usted a mí es: soy un siervo inútil. Pues lo que tenía que hacer, lo hice y punto. Así que, hermano, siéntase, ya sirviendo al Señor, siéntase más que recompensado. Claro, si yo no quiero darle ni un solo centavo porque me quiero, diríamos, aprovechar de tener obreros gratis en la obra del Señor, porque así trabajan, por ejemplo, los testigos de Jehová. Tienen repartidores de atalaya y vendedores de pronto de libros o de folletos por doquier. Mi querido hermano, si yo me salto el principio bíblico, porque él me podría decir: hermano, pero la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Yo podría manipular nuevamente la escritura y decirle: sí, pero eso es para los que tienen el llamado ministerial. Usted simplemente es un colaborador mío. Y me amparo en ese texto. Mi amado, solo le puse un ejemplo. Hasta ahí el ejemplo. Eso como para darle una muestra de un pequeño botón. ¿Qué hay si yo tomara un texto simplemente para despilfarrarles a ustedes todo lo que trae encima? Es decir, como para cogerlo de las patitas, sacudirlo y que se vaya usted sin un solo centavo. Textos bíblicos para esto hay por doquier en toda la Biblia. Claro, en la gran mayoría son sacados de contexto. Son sacados de contexto. Mi amado, Pablo, cuando llega a Gálatas, o por lo menos cuando se entera lo que está pasando en Gálatas, Pablo se asombra y dice: ¿qué está pasando? ¿Qué les está pasando? Yo les dejé la sana doctrina. ¿Por qué encuentro, de acuerdo a Gálatas capítulo número 1, verso número 7, por qué encuentro entre ustedes un evangelio distinto? Y dice: no que haya otro, sino, ahí como que entiende, como que el Espíritu Santo le habla a Pablo y le dice: ajá, yo sé lo que está pasando. Hay algunos que os perturban y quieren, ¿qué cosa hacer del evangelio? Una perversión. Quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo. Ahora, 1 de Timoteo 4:1 ya lo anticipaba diciendo que en los postreros tiempos habrán, o la gente escuchará, a espíritus engañadores. ¿Qué mejor forma de engañar al pueblo que utilizando la misma palabra? ¿Cómo rebatirla? Ahora, si el pueblo que está sentado es un pueblo en su condición espiritual de niñez, mi amado, será presa fácil de cualquier aborazado que quiera ver en cada individuo un signo de dólar. Y si a esto le añado las concupiscencias para el predicador y obviamente para la iglesia, mi amado, el hombre estará bien entronado. Si un hombre carnal predica, hablando de las concupiscencias de la carne, predica, mi amado hermano, un evangelio distinto para darle holgorio, soltura a las pasiones de la carne, mi amado, la iglesia se llenaría abarrotadamente. De allí que hay muchas iglesias, sobre todo en los países del sur, allá en Brasil, por ejemplo, mi amado, hay iglesias cristianas evangélicas para gays y lesbianas, con ministros evangélicos casados, hombre con hombre. Porque ellos han dicho o se han limitado en el evangelio solamente a ver el gran amor que tiene Dios para el pecador, porque Dios es amor y Él no votaría a nadie. Es fácil poder manipular la Biblia para poder sacar provecho de ella a nuestras concupiscencias. Cuando vamos a la escritura, como para que pueda ponerle mayor énfasis a lo que le estoy diciendo, por ejemplo, dice el Señor en la primera carta del apóstol Juan, acompáñeme por favor, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 5, por eso es que, mi amado hermano, tenemos que estar, digo yo, con las antenitas bien sincronizadas con el cielo.
¿Lo tiene? Dice el versículo 19 al 20 lo siguiente. Sabemos, mira cómo Juan lo declara. ¿Ya lo tiene? Primera de Juan, capítulo 5, verso 19 al 20. Dice el Espíritu Santo, sabemos que somos de Dios. Eso me encanta por la seguridad. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero, ¿de quién? ¿Está bajo quién? ¿O bajo el yugo de quién? Del maligno. Verso 20, ponga el asunto a esto. Pero sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué cosa? Entendimiento para conocer. Y este término conocer no solamente es de conocimiento, sino para reconocer y entender. Que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y cuando habla de que es verdadero, mi amado, se refiere a quien viene verdaderamente con la doctrina de Dios en su vida. Es decir, que ellos sabían discernir quién está sujeto a la verdad. Y estamos, dice la Biblia, en el verdadero. Ahora habla de Cristo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, que ellos el fundamento lo tenían bien establecido. Diría cualquiera con concreto. Habían edificado su casa sobre la roca. Cuando alguien tiene bien establecidas las bases, mi amado, así se pare un hombre de renombre, si comienza a hablar piedras de la Biblia, usted dirá, para sí dirá, eso no es de Dios. Y esto aparte sí lo es. Pero eso sí, tenga mucho cuidado. Una verdad con una pizca de mentira hace que toda ella sea una falsedad. Quiero que entienda eso. Hay mucha gente que tienta sus oídos cuando se trata de escuchar palabra de Dios. Y le digo que tienta sus oídos porque ellos saben que hay predicadores que circulan por las redes sociales que tienen cosas o tienen posturas bíblicas, mi amado, que discrepan enormemente con la palabra. Y que obviamente usted como dirá, bueno sí, pero esa predicación es la que está mal, pero esta sí la hace bien. Mi amado, usted se está poniendo en zona de peligro. Por eso es que el Señor dijo, van a venir tiempos peligrosos. No lo sé, mi amado hermano, pero si usted lo invitan a hacer un tour por un determinado territorio y usted ve un letrero que dice, cuidado, peligro. Está el letrero allí y hay una cerca. Pregunto, ¿usted qué hace? ¿Se mete, no le para bola al letrero y se interna en ese lugar? ¿O dice, no, por aquí no, mejor vamos por acá? Mi amado, la razón natural, si por medio del letrero le advierte de que usted está en peligro. Si usted ve una puerta que dice alto voltaje, peligro de muerte, ¿qué dirá? A ver, vamos a abrir y vamos a ver cómo es aquí adentro. No, mi amor, hermano, usted se está poniendo en peligro, en riesgo. Cuando Dios le dice en su palabra, van a venir tiempos peligrosos, es como para que le diga, a ver, en este tiempo en el que estamos viviendo, es un tiempo de peligro. Es un kairos de peligro. Un kairos que, por cierto, Dios lo ha establecido así. Para poder, como lo suelo decir yo en mis palabras, para poder remover el sedazo, sí, en este caso de los pueblos, para que quede lo que tenga que quedar y se cuele todo lo que no es de Dios. Cuando vamos pues al texto, mi amado, aún algo adicional, mire por favor la carta a los Romanos. Recuerda que la advertencia de Timoteo en el capítulo 4:1 es que estos han apostatado porque han escuchado, le han dado oído
a espíritus engañadores. Cuando uno va a la carta a los Romanos, capítulo número 1. El otro día hablando con mi esposa decíamos, y tenemos creo que algo de experiencia en aquello. Así como la fe viene por el oír, también la apostasía viene por el oír. En la carta a los Romanos, capítulo número 1, mira lo que el Señor nos dice desde el verso número 24 en adelante. Dirá el Espíritu Santo. Por lo cual, verso 22 en adelante, 22, profesando ser sabios, amén, ojo, profesando ser, ¿qué cosa? Sabios, es decir, entendidos, pero ¿entendidos en qué? Mi amado, justamente en esto que estamos hoy por hoy predicando, supuestamente ellos dicen ser que conocen la Biblia, que conocen de Dios, y profesándolo, sí, diciendo que son sabios, más bien dice la Biblia que se hicieron necios y cambiaron. Por eso es que esta sabiduría está fundamentada en una supuesta aprendizaje de lo espiritual, pero no es así, porque dice la Biblia que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, es decir, de un Dios santo. ¿En qué la cambiaron? La cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24, por lo cual, es decir, como consecuencia de esto, también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora, ¿te imaginas tú a un individuo con estas características liderando una iglesia? No hace mucho se escuchó en las noticias de cómo en cierta parte de aquí de la costa, un predicador, su esposa y una pariente usaron la iglesia para hacer trata de blanca, como dicen, de mujeres. Y con astucia, manipulando la palabra, mi amado, las tenían como esclavas, no solamente de casa como amas, sino como esclavas sexuales, usando la palabra. Y cuando alguien protestaba, aquí hay una hermana que salió de esa iglesia, escapó de esa iglesia, gracias a Dios, antes de que cayera preso, y me contaba al detalle todo lo que ocurría en los retiros espirituales. Hacía vender todas las posesiones para que, manipulando el libro de Hechos de que tenían todas las cosas en común, les hacía vender casa, carros, muebles y todo, traerlo a los pies de ellos para que ellos lo administren. Y les dejaron a las pobres hermanas en la bancarrota. Insisto, manipular la Biblia para provecho es fácil. Mucho más cuando quienes están sentados no tienen conocimiento de la palabra. La Biblia dice que hay un pueblo que pereció por falta de conocimiento. Dile a un niño que 5 por 5 es 80, díceselo repetidas veces y él te lo creerá. Amén. Porque él es ignorante de las tablas de multiplicar. Mi amado, Dios los entregó, dice la Biblia, a la inmundicia de ¿qué cosa? De sus concupiscencias de sus corazones, de modo que terminan ¿qué cosa? Dice la Biblia, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Y yo te pregunto desde el verso 22, ¿y no que eran sabios? ¿Y no que eran sabios?
Por eso la misma palabra nos advierte. Acompáñame, por favor. Vayamos a las cartas. Quisiera utilizar un texto allí adicional a los que tengo apuntado como referencia. En Santiago, por eso, número 3. Carta de Santiago, capítulo 3, verso primero, ¿qué te dice? Santiago 3, verso primero, ¿qué te dice el Señor? ¿Lo tiene? Dice el Señor: hermanos míos. Mira cómo le habla a la iglesia. Hermanos míos, no os hagáis maestros, porque todos lo quieren ser, muchos de vosotros. Porque si Dios no te llamó a ello, ¿qué dice la Biblia que ocurrirá? Sabiendo que recibiremos, ¿qué cosa? Si lo hacemos sin el llamado obviamente divino para esto, recibiremos mayor condenación. Cuando vamos, mi amado hermano, retomando obviamente la enseñanza, como un punto adicional, ¿qué dice Filipenses capítulo número 3? Con respecto a estos espíritus engañadores que de los cuales hoy por hoy las iglesias están plagados de ellos. ¿Lo tiene? Carta, de Filipenses, capítulo número 3, verso 18 al 19. Espero que esté apuntando, mis santos hermanos. Dice el Señor: porque por ahí, ¿lo tiene? Porque por ahí andan muchos, mira, no pocos, muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo. ¿De qué manera? Llorando. Por eso es que la Biblia dice que cuando se dice de tiempos peligrosos, ¿qué significaba lo peligroso? Entre otras cosas, duros, difíciles y penosos o tristes. Dice la Biblia: y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y no se refiere a los inconversos, amados hermanos. Le está hablando a la iglesia de Filipos. Verso 19 ahora. El fin de los cuales, ¿a dónde irán a parar? Dice aquí: será perdición. Y mira cómo eran estos hermanos dentro de la iglesia, cuyo Dios, ¿qué cosa era? Es el vientre, es decir, todo lo que causa satisfacción o placer, y cuya gloria, por lo menos la que ellos pretenden tener, es su vergüenza. ¿Por qué? Porque solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Diría cualquiera, son los típicos cristianitos carnales, como a veces les sabemos decir. Están en las iglesias, pero hable de ellos, de un plan de salvación, de un trabajo espiritual, de algo que sirva para edificar el reino o extender el reino de los cielos, y ellos siempre le dirán: yo estoy ocupado, hermano, yo estoy trabajando, porque si no trabajo no como, y si no como entonces mi mujer me hace problema, y si me hace problema hasta me podría pedir el divorcio, y si me pide el divorcio me quedo solo, y si me quedo solo el cuento está para largo. Pero hermano, todo tiene su tiempo. Trabaje de lunes a viernes. No, hasta el domingo hay que trabajar. Cuando usted habla con ellos, ellos les hablarán, claro, dependiendo del tipo de persona. Puede ser que usted quiera entablar una conversación con ellos y ellos les hablen solo de deporte. Y son creyentes, son cristianos.
diríamos, en su corazón solo hay lo terrenal. Ellos saben todo de la política, saben todo del deporte. Ellos le detallan desde el director técnico hasta las contrataciones extranjeras. Pero cuando le dice, ¿qué dice la Biblia en tal? Eso sí no sé. El pastor no me ha enseñado todavía. No llegamos a ese libro. Ellos le hablarán muy bien, mi amado hermano, inclusive más de la pandemia que de Dios. Ellos saben todo lo que dicen los informes del COE. Pero no saben, mi amado hermano, ni siquiera una pequeña epístola de la tercera de Juan. Están empapados de todo lo de este mundo, pero de nada posiblemente de Dios. La misma palabra nos dice en el versículo número 19, el cual de ellos, dice aquí, el fin de ellos será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria será su vergüenza. ¿Por qué? Porque solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Pero no solo esto es el aspecto. Primera de Timoteo 4, verso 1, que es el texto adicional para este gran tema. Recuerda, tiempos finales. 2 puntos. ¿Qué cosa era? Apostasía. La apostasía no solamente se lleva a cabo por darle oído a espíritus engañadores, sino también por darle oído a doctrinas de demonios. Y eso, hermano, que el diablo anda predicando por ahí. Sí. Claro que sí. La Escritura nos narra, mi amado hermano, y quisiera ahí comenzar a dar, antes de darle las referencias, doctrinas, enseñanzas de demonios gestadas del mismo infierno o del corazón de Satanás. En la segunda carta a los Corintios, aquí usted se va a sorprender, mi amado hermano. En la segunda carta a los Corintios, cómo me hubiera gustado que la iglesia entera escuche todo esto. ¿Lo tiene? En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 11. Capítulo número 11, verso 13 al 15, nos dice lo siguiente. Mira, pon asunto a esto. Ya Pablo en su segunda carta daría la advertencia a la iglesia. Porque estos son falsos. ¿Qué dice allí? Mira que son ministros y de gran escalafón. Son falsos apóstoles. Ahora, entendiendo que el término apóstol significa enviados. Estos son falsos enviados. Es decir, que no son enviados. Ahora, entendamos esto. Si alguien no es enviado por Dios, entonces ¿por quién? Usted sabe bien que en este asunto de lo espiritual no hay bandos medios. O somos de Dios o somos del diablo. Usted dirá, no del mundo. Bueno, el mundo tiene un príncipe que lo rige. El mundo está, como ya lo leíamos, bajo el dominio ¿de quién? De Satanás. Y dice la Escritura, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, pero siguen siendo obreros. ¿Obreros de dónde? De una iglesia. ¿Apóstoles de dónde? De la iglesia de Cristo. ¿Cómo pasan desapercibidos? Sencillo. La Biblia dice que se disfrazan. Ahora, reconocer un disfraz dentro del corazón no es nada fácil. Porque usted lo puede ver bien internado y con una Biblia muy grande bajo el brazo. Y adicional a esto,
ellos pueden abrir su billetera y le pueden decir apóstol. Y usted dice, wow, apóstol. Sí, y maestro. Ay, maestro también. Y lea bien. Ah, pastor. Y evangelista. Wow, profeta. Sí, los 5 ministerios para la gloria de Dios. Imagínate que alguien venga así. Usted dirá, este es genuino, este es de verdad. Por ahí una vez escuché que quienes más se identifican con todo esto, más falsos son. Claro, es un decir. Porque no digo que no haya gente que ejerza los ministerios, pero lo que sí digo es que en los postreros tiempos habrán falsos apóstoles, falsos maestros y aquí complementado obreros fraudulentos. Fraude, ¿qué es un fraude? Sino algo sí que está fundamentado en el engaño. Así como cuando usted mete su plata en una cooperativa fantasma y le dicen, ponga 100 que le vamos a dar 1000. ¿De verdad? Sí. Pum, usted mete los 100. Y cuando quiere retirar los 100, desapareció la empresa. Una empresa fraudulenta. Verso número 13. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla o no es de asombrarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño. Mira cómo esta gente estaba percibida, o por lo menos recibió la carta para que se aperciban. No es extraño si también sus ministros, ¿los ministros de quién? ¿De Cristo? No, los ministros del diablo, se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo malo de estos ministros es que ni usted ni yo los podemos botar a pedradas. Pero aquel que se ha levantado para juzgar a los vivos y a los muertos, él sí los va a tumbar. Porque serán juzgados no conforme a sus títulos, sino conforme a sus obras. Un árbol malo no puede dar buen fruto. Así como un fruto bueno no puede venir de un árbol malo. Un árbol bueno da fruto bueno. Mi amado, aún más, ya sabemos que Satanás usa hombres con credenciales de pastor, con credenciales de apóstoles, con credenciales de obreros de la obra, pero la Biblia dice que son obreros fraudulentos y son apóstoles o ministros o como lo que usted le quiera llamar, pero están disfrazados. ¿Qué nos dice la segunda carta de Timoteo? Capítulo 2. Mira, para tu asombro, veamos una doctrina demoníaca en acción en la iglesia que ya Timoteo lideraba. A Timoteo le tocó canas verdes con los hermanos, con los obreros fraudulentos, con pseudos maestros. En la segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. Capítulo número 2. ¿Lo tiene? Verso número 16 al 18. Recuerda que la apostasía va acompañada por haber escuchado a espíritus engañadores, pero también por haber escuchado doctrinas, enseñanzas gestadas del mismo infierno, de los demonios. ¿A qué nos referimos? Leamos. ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo capítulo 2 versos 16 al 18. Y dice el Señor: mas evita. ¿Lo tiene? Mas evita profanas. Ojo, una profanación, mi amado hermano, es como lo que se podría denominar, como para que me entienda, ¿sí? Tratar de destapar el ataúd de ¿qué cosa? De un cadáver. A eso se le llama profanar. Evita profanas y vanas palabrerías.
porque conducirán más y más ¿hacia dónde? ¿Hacia la verdad? No, hacia la impiedad. Ten mucho cuidado, mi querido hermano y hermana, a quien tú le abres la puerta en tu casa, sí, porque viene supuestamente golpeando y diciéndote educadamente: bendiciones, traigo palabra de Dios, y tú lo ves, sí, pase. ¿A cuántos yo no he escuchado diciéndoles, aún de la congregación, mientras traiga algo de Dios, algo bueno ha de ser? ¿Y si es el mismo diablo disfrazado? ¿O es que acaso Satanás no se disfrazó de la serpiente y usando y manipulando y tergiversando la palabra de Dios no la hizo caer ¿a quién? A Eva. Evita, dice la Biblia, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ojo, esa palabra, dice la Biblia, la palabra de ellos, su palabra, mira, tú dices, no, a mí no me afecta. No te afecta, léelo. Su palabra carcomerá como gangrena. ¿Y cómo? Y no dice que estabas bien parado. Yo he escuchado a muchos hermanos de años en el evangelio: hermano, conversé con fulano. Sí, oiga, y me dejó la duda. ¿La duda de qué? Eso de que me dijo, hermano. ¿Y qué le dijo? No, que el rapto ya había pasado y que ni sé qué y que ni sé cuánto, y que ya las 7 iglesias eso ya terminó, y que ahora estamos viviendo en el reino milenial de Cristo. Hermano, ¿y a quién escuchó? Un amigo que ahora es cristiano y se está congregando en una iglesia, me dijo ahí de la apostólica, del nombre de Jesús. No sé, algo me dijo de eso. Digo, hermano, pero usted con tantos años aprendiendo la palabra y teniendo tan ciertísimamente la fe de Cristo, ¿usted se deja meter gato por liebre? Bueno, no, yo sí sabía, pero como no quise discutir, lo dejé nomás que hablara. Pero sí me dejó muchas dudas. La palabra, dice de ellos, carcomerá como gangrena. ¿Qué es la gangrena? ¿Es una infección en la carne o en la herida que se provoca en una carne o en el hueso, amado, que ya pierde toda sensibilidad para poder ser curada, así tú le pongas antibiótico? Cuando la gangrena ganó, se hace un daño irreversible. Cuando un médico, así sea el mejor del mundo, destapa al paciente de pronto una herida en la pierna y dice está gangrenada, él solamente opta por una sola cosa: hay que cortar. Cuando un hermano en la fe de Cristo, mi amado, dejó que una doctrina de demonios se le mete en el corazón y comienza a creerla, ese hermano debe de ser cortado a raíz del cuerpo de Cristo. Así se lo digo. Ahí es donde muchos dirán, pero el hermano, si el hermano yo lo quiero mucho, hasta lo tengo en el grupo personal de mi familia. Digo, hermana, usted lo podrá tener hasta en la almohada metido, pero ese hermano apostató de la fe. No, hermano, no es que yo voy a seguir orando. Ore todo lo que quiera, pero téngalo de lejos. ¿Qué había pasado para que Timoteo tome una decisión de tal naturaleza cuando recibió la carta de Pablo? Mira, la cosa sigue diciendo, dice la Biblia, no solamente que su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales ya habían 2 ahí en Éfeso: Himeneo y Fileto, que se desviaron de la fe, diciendo que la resurrección ya, ¿qué cosa dice mi amado hermano? Ya, dice aquí, se efectuó. Y claro, si ya se efectuó, ¿qué estaba pasando entre los demás creyentes? Trastornan, ¿qué cosa? La fe de ¿quiénes? De algunos. Ya muchos dijeron, nos quedamos, hermano, ya nos quedamos.
Claro, ¿cuál es el riesgo de decir que Cristo ya vino y nosotros nos quedamos? Muchos decían, bueno, si ya nos quedamos, ¿ya para qué santidad? ¿Para qué búsqueda? ¿Para qué oración? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Comamos y vivamos y sí que mañana moriremos. Obvio, pues hermano. Obvio. Ya en esos tiempos había doctrinas de demonios. Mi amado, ¿cuál era el desenlace? ¿Qué terminará siendo en este caso Timoteo? ¿Qué más dice el Señor en su palabra? Dice el Señor, versículo número 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello o esta garantía de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca, ¿qué cosa? El nombre del Señor. Mi amado, a este Himeneo y Fileto, mi amado, Timoteo lo termina, al igual que Pablo, entregando en las manos de su dueño. ¿Quién era su dueño? Satanás. Si usted continúa leyendo las cartas, mi amado hermano, allí terminará el asunto con Himeneo y Fileto. Ellos dirán, a estos hay que entregarlos en las manos del diablo. Son una gangrena. ¿Para quién? Para el cuerpo de Cristo. No solo eso. No solamente predicaban en los tiempos de Pablo de que ya el rapto se había llevado a cabo, sino que también, mi querido hermano, ¿sí? En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, mira, habían otros que decían que no habría resurrección. Hoy seria durante todo ocurría aquí. Y ahora, ¿qué no se dice? ¿Qué no se promulga? ¿Qué no se escucha por las redes sociales? En la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, mira lo que nos dice el Espíritu Santo, verso número 12. Mira lo que ya estaba pasando. Pablo lo advierte. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo, verso número 12. Pero si se predica, ojo, que dice aquí, que de Cristo que resucitó de los muertos, mira, como dicen algunos de entre vosotros, ¿qué es lo que decían? Esto es la iglesia de Corintios, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces, ¿qué es lo que estaban tratando de decir? Que tampoco Cristo resucitó. Mi amado, eso era una herejía. Eso había prácticamente salido del mismo vientre, ¿de dónde? Del diablo, del infierno. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana también se hace, ¿qué cosa? Mi amado, esto estaba ahogando la sana doctrina en los tiempos de Pablo. Hoy por hoy, mi amado hermano, se dice y se ve y se oye todo tipo de herejía. Todo tipo, mi amado, y toda corriente. Si hoy por hoy usted escucha que Cristo tuvo mujeres, que Cristo tuvo hijos. Hoy por hoy corre también en las redes sociales el evangelio de Judas el Iscariote. Mi amado, hoy por hoy la iglesia está en peligro inminente de que muchos de sus adeptos abandonen la fe de Cristo Jesús. Para concluir, mi querido hermano, en la primera carta de Timoteo, aún las hermanas mal inducidas, obviamente,
mal orientadas por la carnalidad y justamente por esos predicadores que ya venían haciendo daño, como lo revela en la segunda carta con Himeneo y Fileto. Mi amado, ya muchas hermanas en la primera carta de Timoteo capítulo 5 verso 15, mi amado, Pablo le dice a Timoteo, porque ya algunas se han apartado en pos de ¿quién? De Cristo. Se han apartado en pos de ¿quién? De Satanás. ¿Sabe por qué? Porque se estaban entregando a los placeres de las concupiscencias carnales. Mujeres que de una u otra forma ya habían experimentado hogares y al término de su, diríamos así, de sus relaciones conyugales, mi amado, desenfrenadamente se entregaron a los placeres sexuales. Y de esa forma, mi amado, Pablo lo único que estima decir de ellas es, ya se han apartado, se han entregado a esto. Y obviamente, mi amado, al decir que lo han hecho en pos de Satanás, lo han hecho en pos justamente de la lujuria. Mi amado, si todo esto lo unificamos y lo filtramos, mi querido hermano, en el texto inicial de segunda de Timoteo 3 verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pregunto, ¿en qué tiempo estamos viviendo entonces nosotros? Si todo esto recién, que es la primera parte, lo hemos sacado de la Biblia, ¿verdad? Y ella tiene su cumplimiento como redondeando hace ya 2000 años atrás. ¿En qué tipo de problemas estamos metidos nosotros ahora? Esto yo lo voy a desarrollar con video en pantalla, videos de cómo estamos actualmente como iglesia y cómo el mundo y Satanás se nos ha metido en medio de las filas cristianas. ¿Quieres saberlo? ¿Y quieres ver qué más dice la Biblia con respecto a esto? Mi amado, ven el próximo domingo en la noche, en la mañana no, en la noche, y el Espíritu Santo te dará justamente lo que tú necesitas para crecer y estar apercibido de los tiempos en los que estamos viviendo. Amén. La iglesia debe de ser santa. Lo fue ayer, lo debe de ser hoy y tendrá que serlo, sí, toda la vida. Porque sin santidad nadie podría llegar a ver al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren recibir al Señor, sí, en santidad? Yo creo que toda la iglesia. Amén. Espero que el Espíritu Santo te haya hablado hoy en esta primera parte, sí, de un gran número de temas que vamos a tener. Sí, descubre en qué tiempos estamos viviendo. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Si alguien me ayuda de pronto yendo a ver a los hermanos, como le decía, se lo quedaría muy agradecido. Oremos al Señor. Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te agradezco, mi Dios, en esta preciosísima noche. Tu Santo Espíritu ha hablado a través de la palabra. Parece mentira que ya en los tiempos de la iglesia primitiva, en los orígenes de la iglesia, como ya las doctrinas demoníacas, como los espíritus engañadores polulaban por doquier, tratando de malograr, de empañar, de tergiversar, de corromper el puro y santo evangelio de Cristo. Yo creo con gran firmeza en mi corazón que luego de 2020 años después, Satanás ha armado el contraataque con todo el poderío infernal sobre la iglesia. El modernismo, el tal mal llamado modernismo, el libertinaje, la mundanalidad, oh Dios, ha sosegado la iglesia. Muchos hijos de Dios hoy por hoy ya no lo son.
No que la salvación se haya perdido. Nunca la tuvieron. Porque lo que es de Dios permanece. Decía el apóstol Pablo, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Porque si lo hubieran sido, hubieran permanecido en la fe. Oh Dios, pero cuánto daño hacen cuando terminan haciendo tan mal en medio de una iglesia. Cuánto sí terminan, oh Dios, afectando. Cuánto dolor producen cuando vemos un hermano en la fe que ha retrocedido. Nos duele, porque nuestros sentimientos siguen ligados muchas veces a ellos. Porque el carisma que ellos tenían se quedó impregnado en la mente y en el corazón, y no lo podemos creer y decimos, el hermano no puede ser, pero si estaba junto a mí, predicaba junto a mí. No en vano la Biblia dice que como gangrena, luego de haber dado oído a doctrinas demoníacas, a espíritus engañadores, contaminados, luego contaminan a los demás. Señor, guarda mi depósito, guarda mi corazón. Hoy reconozco que la iglesia está pasando por los momentos más difíciles de los tiempos finales. Bien lo dijo Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente todavía que guarde la doctrina? ¿Habrá todavía una iglesia santa y sin mancha? Eso ya no depende de Dios, sino de cada uno de sus hijos. Señor, yo solo te pido y te ruego que me ayudes a mantenerme en la trinchera de la fe. Que aquel que piensa estar firme tenga hoy por hoy el mayor cuidado de no caer. Porque Satanás se ha levantado como un león rugiente, buscando a la iglesia para devorarla, triturarla, para que caigan en la condenación del diablo. Oh mi Dios, auxíliame, auxilia a esta iglesia y auxilia, oh Dios amado, a la iglesia cristiana de nuestro país. En cada iglesia hay un remanente, en cada congregación hay un remanente, hay trigo creciendo con cizaña. Guarda al trigo, Espíritu Santo. Guarda, oh Dios, a los que son salvos. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Con nosotros continúa nuestra hermana.